Este 6 de febrero del 2023, el mundo se despertaba sacudido por el terremoto de Turquía y Siria, un golpe de 7,8 grados en la escala de Richter, con epicentro en Gaziantep. Devastaba ciudades del sur turco y del noroeste sirio. 24 horas después, el crudo balance deja más de 4.800 muertos y más de 19.000 heridos. Sin embargo, tanto en magnitud como en fallecimientos, desgraciadamente, hay registros peores. Conozcamos cuáles son los terremotos más fuertes de la historia, hasta la fecha. En 10º lugar, encontramos el terremoto de Ecuador y Colombia en 1906, con una magnitud de 8,4 enviu. Este desastre desencadenó un devastador tsunami que causó la muerte de 1.500 personas. El 9º lugar lo ocupa el terremoto de Chile en 2010, con una magnitud de 8,8. Afectó principalmente las costas de Biobío, Valparaíso, dejando un saldo de 525 muertos y 23 desaparecidos. En 8º lugar está el terremoto de Cascadia en San Andrés, estado de California en Estados Unidos, en 1700. Este megaterremoto, con una magnitud estimada de 8,7 y 9,2, desencadenó un tsunami que incluso alcanzó a Japón. Aunque no se disponen de datos exactos de fallecimientos, se presume que fue devastador. En el 7º lugar se encuentra el terremoto de Chile en 1868, con una magnitud estimada de 9. Este evento se cobra la vida de alrededor de 700 personas. Retrocediendo en el tiempo, al siglo XVIII, el 6º lugar se situó en el terremoto de Lima, Perú en 1746, con una intensidad de 9. Dejó un rastro de más de 10.000 personas fallecidas. En el 5º lugar encontramos el terremoto de Rusia en 1952, con una magnitud de 9. También provocó un devastador tsunami que destruyó la península de Kamchatka y la isla Kuriles, cobrándose la vida de 2.300 personas. El 4º lugar lo ocupa el terremoto de Japón en 2011, también conocido como el Gran Terremoto de Japón Oriental o el terremoto y tsunami de Tohoku. Fue un evento sísmico devastador que ocurrió el 11 de marzo del 2011. A continuación, se detalla información sobre este terremoto. En la fecha y magnitud, el terremoto de Japón en 2011 ocurrió el 11 de marzo. Fue un terremoto de magnitud 9,1, lo que lo convirtió en uno de los terremotos más fuertes registrados en la historia de Japón. El epicentro del terremoto se localizó en el mar, frente a la costa nororiental de Japón, en la región de Tohoku. Específicamente, el epicentro se encontraba cerca de la ciudad de Sendai, en la prefectura de Miyagi. Causas y características. El terremoto en Japón de 2011 fue causado por la subducción de la placa del Pacífico debajo de la placa de la América del Norte, en la fosa de Japón. Este movimiento tectónico liberó una gran cantidad de energía y generó un poderoso terremoto. Tsunami. El terremoto desencadenó un devastador tsunami que afectó a las costas de Japón. Las olas del tsunami alcanzaron altura de hasta 40,5 metros en algunos lugares y se extendieron varios kilómetros tierra adentro. El tsunami causó una gran destrucción, arrasando pueblos, ciudades costeras, inundando áreas extensas y provocando la pérdida de miles de vidas. Daños y consecuencias. El terremoto y el tsunami resultantes causaron una devastación masiva en Japón. Se estima que más de 15.000 personas murieron y miles resultaron heridas o desaparecidas. Numerosas áreas costeras quedaron destruidas y se produjeron daños significativos a infraestructura, incluidas carreteras, puentes y edificios. Además, la planta nuclear de Fukushima Daiichi sufrió daños graves, lo que llevó a una crisis nuclear. En el 3er lugar de los terremotos más fuertes de la historia se encuentra uno de los terremotos más notables en la historia de Alaska. Fue el terremoto de Alaska de 1964, también conocido como el Gran Terremoto de Alaska o el terremoto de Good Friday. A continuación, se detalla información sobre este evento. Fecha y magnitud. El terremoto de Alaska de 1964 ocurrió el 27 de marzo. Fue un terremoto de magnitud 9,2, convirtiéndolo en uno de los terremotos más poderosos jamás registrados en el mundo. Epicentro y ubicación. El epicentro se ubicó en el Prince Wild Sound, cerca de la ciudad de Anchorage, en el sur de Alaska. Sin embargo, el terremoto se sintió en una amplia área, abarcando más de 1.300 kilómetros. Causas y características. El terremoto de Alaska de 1964 fue provocado por el deslizamiento de la placa del Pacífico debajo de la placa de América del Norte, a lo largo de la falla de la placa de Alaska. Este movimiento tectónico generó una liberación masiva de energía, causando un terremoto de gran magnitud.
Efectos y consecuencias. El terremoto causó daños generalizados en diversas áreas de Alaska. Las comunidades costeras sufrieron daños graves debido a tsunamis que se generaron como resultado del terremoto. La ciudad de Anchorage también sufrió una destrucción significativa, con edificios colapsados y deslizamientos de tierra. Se estima que murieron al menos 139 personas. Tsunamis. El terremoto generó una serie de tsunamis que se propagaron por el Océano Pacífico. Estos tsunamis afectaron no solo a Alaska, sino también a otras áreas costeras, como las costas oeste de Estados Unidos, Hawái y Japón. Los tsunamis resultantes causaron daños y pérdidas de vidas adicionales. Investigación y aprendizaje. El terremoto de Alaska de 1964 fue un evento crucial para la investigación científica en el campo de la sismología. Ayudó a mejorar la comprensión de la geología y los procesos sísmicos en la zona de subducción, y condujo a mejoras en la construcción de edificios y medidas de preparación para futuros terremotos. En segundo lugar, el Océano Índico fue protagonista. En el año 2004, un devastador terremoto sacudió a Indonesia y generó uno de los desastres naturales más mortales de la historia. Este terremoto, conocido como el terremoto del Océano Índico o el terremoto de Sumatra-Daman, tuvo una magnitud de 9,3 en la escala de la magnitud. A continuación, proporcionaré más información sobre este desastre. Fecha y ubicación. El terremoto ocurrió el 26 de diciembre de 2004, con un epicentro en el Océano Índico, cerca de la costa noroeste de Sumatra, en Indonesia. También afectó a varios países de la región, incluyendo Tailandia, Sri Lanka, India, Maldivas y otras naciones costeras. Magnitud y duración. El terremoto tuvo una magnitud de 9,3, lo que lo convirtió en uno de los terremotos más potenciales registrados en la historia. La duración del terremoto fue de aproximadamente 10 minutos, lo cual es extremadamente largo para un evento sísmico. Causas y características. El terremoto de Sumatra-Daman fue causada por una megafalla submarina, conocida como la zona de subducción de Sunda. Esta zona es donde la placa tectónica indo-australiana se desliza por debajo de la placa de Sunda, generando una enorme liberación de energía cuando la tensión acumulada se libera repentinamente. Tsunami. Una de las consecuencias más devastadoras del terremoto fue la formación de un tsunami masivo. Las placas submarinas se desplazaron verticalmente, generando una serie de olas gigantes que se propagaron a gran velocidad por el Océano Índico. Estas olas alcanzaron las costas de varios países, causando una destrucción sin precedentes. Víctimas y destrucción. El terremoto y el tsunami resultante causaron una enorme cantidad de muertes y destrucción. Se estima más que 230.000 personas perdieron la vida en varios países afectados. Indonesia fue el país más afectado, con un número de muertes que superó los 170.000. Además de las vidas perdidas, se produjeron daños extensos en infraestructura, vivienda y se vieron afectadas comunidades enteras. Ayuda humanitaria y reconstrucción. El terremoto y el tsunami de 2004 desencadenaron una respuesta global masiva de ayuda humanitaria. Organizaciones internacionales, países y voluntarios se unieron para proporcionar asistencia médica, alimento, agua potable y refugio para las personas afectadas. La reconstrucción de las áreas devastadas llevó años y requirió un esfuerzo conjunto de la comunidad internacional y los gobiernos locales. Con todos los datos disponibles hasta hoy, el terremoto más fuerte de la historia fue en Valdivia, el 22 de mayo de 1960. Conocido como el Gran Terremoto de Chile, tuvo una magnitud de 9.6, una duración de 14 minutos y un saldo de entre 1.655 y 2.000 muertos. El 22 de mayo de 1960, la ciudad de Valdivia, en Chile, se convirtió en escenario del terremoto más potente y devastador registrado en la historia. Con una magnitud de 9,6, este evento sísmico dejó una profunda marca en la memoria colectiva y en la historia de la humanidad. Acompáñanos a revivir los momentos críticos y las consecuencias de este cataclismo que marcó a generaciones. Pero el impacto del terremoto no se limitó solo a Chile. Las ondas sísmicas se propagaron a lo largo del Océano Pacífico, generando tsunamis que afectaron a diversas costas, incluso en lugares tan lejanos como Hawái, Japón y Filipinas. El tsunami resultante del terremoto de Valdivia tuvo olas de hasta 25 metros de altura, arrasando con todo a su paso. Las comunidades costeras quedaron sumergidas bajo la fuerza implacable del mar, y miles de personas perdieron la vida en diferentes países afectados por este fenómeno. Este es el ranking actual de los terremotos más fuertes y mortales de la historia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos rankings pueden cambiar a medida que ocurren nuevos eventos sísmicos.
Los terremotos son fenómenos naturales devastadores que pueden dejar una huella duradera en las comunidades afectadas. Es fundamental trabajar en la prevención y la preparación ante estos eventos para minimizar su impacto y proteger vidas.